Mi audio sí está bien, Olguita. Sí, muy bien. Vamos a empezar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de conversaciones frente al mar, que se transmite cada martes y jueves por Facebook Live, periódico El Costanero. Gracias al auspicio de Restaurante Isla de la Fruta, un paraíso de sabor en Salinas. Toda la mejor gastronomía en un solo lugar, desayunos, platos a la carta y sus inigualables ensaladas de fruta, jugos, batidos y mucho más. Ya saben, recuerden, Rafael de la Cuadra entre Malecón y Calle Segunda. Y este programa viene pues gracias al auspicio del Restaurante Isla de la Fruta. Y bueno, este día martes 9 de febrero conversaremos con Clara Medina, mi querida Clarita, como siempre le he dicho. Ella es periodista, graduada de la Universidad de Guayaquil, magíster en estudios de la cultura con mención en literatura latinoamericana. Obtuvo el título de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Es exeditora de cultura de los diarios El Telégrafo, donde laboró por un periodo de 11 años, y El Universo, en el cual estuvo por 14 años. Se inició en el mundo laboral como correctora de pruebas, una actividad que considera fue vital y también fue una escuela para su futura carrera periodística. Es autora del libro de entrevistas Herederos del Lenguaje, editado por la editorial Mar Abierto en el 2013. Esta obra recoge 13 entrevistas con escritores iberoamericanos, con los cuales tuvo encuentros en Guayaquil, en Quito y en Bogotá. Entre ellos constan Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, a quien ha entrevistado por 2 ocasiones. Nélida Piñón, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, y Carlos Monsiváis, el gran cronista de la mexicanidad. Mantiene una columna quincenal en reseñas de libros, de libros en la revista Suplemento Dominical de diario El Universo. Creó, dirige y conduce desde agosto del año 2018 el programa mensual de diálogos literarios en vivo, Abuelo de Página, en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC. Con ella conversaremos sobre literatura, pasión por las letras. Mi querida Clarita, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar aquí, pues a través de estas pantallas, de la posibilidad que nos da el internet, estar conectados con el mar, conversaciones frente al mar junto a ti. ¿Cómo estás? Gracias, Olguita. Gracias a ti por la invitación. Estoy muy bien y muy contenta de estar esta tarde aquí contigo y con la gente que está escuchándonos. Que nos sigue, que nos ve, y muchísimas gracias a quienes se comienzan a conectar a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Y bueno, realmente nos conocemos cuántos años, Clarita. Mira que estoy mirando aquí precisamente ex editora de cultura de los diarios El Telégrafo, que fue la primera vez cuando nosotros nos vimos, y luego pues el diario El Universo. Y Clarita Medina, dentro de mi actividad, sobre todo para quienes me están siguiendo en este momento y nos están siguiendo, es un referente del periodismo cultural de uno de los mejores y el mejor dentro de la ciudad de Guayaquil. O sea, yo recuerdo, pues había 2, 3 periodistas en varios medios, pero Clarita en Diario del Telégrafo se destacaba, y todos buscábamos, las relacionistas públicos, buscábamos su ayuda para que nos dé un espacio en su página. ¿Qué recuerdos de ese tiempo? Claro, Olguita, yo me acuerdo de ti, me acuerdo de la época del Museo Municipal. Yo creo que eso era a mediados de la década del 90. Sí. Como yo comencé a hacer periodismo a inicios de la década del 90. Y recuerdo que ya a mediados, por ejemplo, yo viví
toda esa época cuando Paco Cuesta fue director del Museo Municipal y convocó a un salón que fue muy polémico, pero además súper renovador, que fue este Salón de Artes Alternativas. Ahí fue cuando Hernán Zúñiga hizo La Dolorida de Bucay y fue censurada por León Febres Cordero. Y entonces fue algo muy intenso, se vivía la cultura de una forma muy intensa en ese momento en la ciudad, esos mediados de la década del 90. Posterior a eso, me parece que tú ingresaste. En el 97. Sí, ingresaste ya al Museo Ya, en 97. Municipal y desde entonces te conozco, o sea, no solo por los salones de julio que se hacían, sino por toda una actividad que había dentro del museo y lo recuerdo mucho. Entonces, siempre estábamos en contacto contigo, con otros periodistas. Había un ambiente que lo recuerdo con mucho cariño, por supuesto. Yo era muy joven también en esa época, estaba comenzando. Todo es aprendizaje, todo era aprendizaje y creo que hasta ahora todo es aprendizaje. Seguimos aprendiendo. Bueno, sí, definitivamente quienes pensemos que estamos ya en conocimiento de todo estamos equivocados, porque precisamente la evolución va haciendo que nosotros permanentemente tengamos que ir aprendiendo y como tú dices, eso es permanente, ¿no? Eso es permanente. Y mira tú que efectivamente fueron esas épocas que dentro de al menos de Guayaquil, se iban marcando bastante fuertes, ¿no? Porque desde el 97 al 2000, o sea, en ese lapso de tiempo también hubo tantos cambios y tantos temas súper significativos, porque es cuando ya se empieza a pensar incluso en el hecho de la necesidad de tener una universidad de artes, ¿no? Así es, en toda esta época que te cuento, luego surgió el ITAE, ¿qué más? Luego se pensó en Proyecto Universidad de las Artes, la Universidad de las Artes es una realidad, el ITAE pasó a la Universidad de las Artes, o sea, había galerías, que ahora ya no hay galerías en esta época, pero en los 90 había galerías que estaban también con sus puertas abiertas, que promocionaban el arte. O sea, ha habido una constante en la cultura, en las artes de Guayaquil. Nunca he entendido esa frase de la gente que dice, ay, pero si en Guayaquil no hay cultura, en Guayaquil no hay arte. Por supuesto que hay arte. Hay gente que lo hace, hay gente que lo promueve, hay instituciones que pese a todo siguen haciendo su labor en arte. O sea, hay un movimiento que no sé por qué la gente se empeña en negar. No creo que en esta época haya una negación total por eso, pero como que históricamente en años anteriores, y todavía hay gente que lo suele decir, pero sí, no es cierto, no era cierto antes y no es cierto ahora. Exactamente, ¿y por qué un poco entro a este tema? Porque precisamente uno de los temas más controversiales dentro de la acción, sobre todo dentro de la gestión pública, es precisamente la posibilidad de generar acciones que lleven a la promoción y difusión de lo que tiene que ver con los temas culturales. Y como tú precisamente estabas dentro del Telégrafo y luego dentro del Universo, cómo tú tenías la posibilidad de mirar todo lo que llegaba, pues, ¿no? A la redacción, mirar cuáles eran todos esos ánimos permanentes de querer hacer cosas dentro de la ciudad. Cuando tú mencionabas sobre galerías, me acordé inmediatamente, cuando dijiste galería, me acordé de Madeleine Hollander, y esa galería con la que estuvo tantos años, y que realmente eran esos puntos de encuentro referentes muy importantes para poder seguir desarrollando, digamos que desde también lo privado, ¿no? Desde lo privado el apoyo permanente a los artistas y estar pues en el trabajo que es bastante difícil, porque puede ser que no esté totalmente, o sea, que haya un movimiento, pero es necesario a lo mejor darle más impulso y estas galerías eran importantísimas. Bueno, DPM también, David Pérez también en su galería, no sé si continúa, la verdad es que como ya me vine para Salinas y ya vino la pandemia también, no sé cómo estarán estos temas en este momento, ¿no? Pero sobre todo en aquella época, mira tú Clarita,
vino el problema, el tema que se dio de la dolarización y estaba justamente ese lugar en donde tú trabajas actualmente, estaba en el proceso de construcción. Y ahí es así. es un proceso interesante porque luego de eso el museo... ¿Has tocado qué más, Olguita? Por ejemplo, decías lo de las galerías. Hoy no te escuché esa última parte. Ya, no, yo Algo estoy decías. sobre el hecho de que tú estás trabajando ahora, no sé si era eso, estás trabajando precisamente en ese sitio que estaba en construcción en esa etapa del 2000, 99, 2000. ¿Sí me estás escuchando? Ah, sí, sí, sí. Ya. Sí, en este momento sí. Claro, yo estoy, bueno, son como las vueltas de la vida. Usted, Olguita, bueno, tú decías en los 90, por supuesto. Yo me acuerdo mucho de Madeleine Hollander. Esta Madeleine Hollander hacía una labor espectacular desde su galería. También la DPM era muy vital en los 90, incluso en los 2000, creo, en los primeros años, la primera década del nuevo siglo. Pero también había la Gala, hace muchos años estaba la Manzana Verde. Eh, Había galerías que poco a poco se fueron diluyendo. Bueno, eso sin contar la pandemia, porque claro, la pandemia es algo que no estaba previsto y ha cambiado los planes totalmente. Pero antes de eso había mucha actividad y con la pandemia todo ha tenido que reconfigurar. Hola, hola, estamos teniendo un poquito de falla de internet, no sé. Clarita. Bueno, se nos ha quedado congelada la imagen. Esperemos que en un ratito más podamos retomar el contacto con Clarita. Clarita Medina, un referente de la cultura, del periodismo cultural en la ciudad de Guayaquil. Clarita, se le ha quedado la imagen congelada, ya mismo ha de regresar. Con Clarita Medina, estamos con Clarita Medina precisamente conversando un poco del movimiento cultural y el periodismo cultural dentro de la ciudad de Guayaquil. Esperemos un momentito, ya se ha de conectar de nuevo. Se le fue la imagen y me ha dejado solita. Y bueno, para quienes se están uniendo en este momento a través del Facebook Live de periódico El Costanero, estamos conversando y ojalá pues podamos retomar el diálogo con Clarita Medina. Ella pues periodista cultural, trabajó en diario El Telégrafo, en diario El Universo, y ha sido pues un referente importante dentro de la actividad para la promoción y difusión de las actividades culturales dentro de la ciudad de Guayaquil y, por qué no, a nivel nacional. Parece que ha tenido una falla. Voy un momentito a ver qué ha pasado. Regresamos en un ratito.
Hola. Hola, Olguita, estoy nuevamente. Te cuento que hubo un apagón en mi casa, se fue la luz por mi sector. No, no estás cerca del CNE, ¿verdad? Así que me quedé sin luz. Me he acordado de que estuve también con Jorge Alpujar, si nos vas a acordar tú, Sí, sí, ¿no? sí. Y también así mismo le pasó en su momento, nos quedamos sin luz. Y bueno, sí, suele pasar. Pero bueno, en todo caso, estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias a quienes se han quedado con nosotros esperando a ver qué fue lo que sucedió. Fue un apagón. En todo caso, siempre es grato poder esperar la conversación con una persona que, como les comentaba antes de que tú llegaras, periodista cultural, un referente dentro del ámbito cultural en Guayaquil y en el Ecuador, porque al trabajar en dos medios a nivel nacional, yo creo que hacía promoción y difusión muy bien de todas las actividades, sobre todo que se originan en diferentes ámbitos, pues no, en lo público, en lo privado, en los emprendimientos artísticos, etcétera, ¿no? Pero, y eso era lo que conversábamos, precisamente, Clarita, el hecho de que de todo esto es interesante un poco conversarlo para que quienes se van uniendo con nosotros y no te conocen, sepan que precisamente pues tú has estado en este ámbito y miren, ustedes pueden mirar ahí justamente en la parte de atrás, ahí está ahí con su biblioteca porque ya vamos a conversar un poco más sobre los temas también literarios y la hamaca es ahí donde ella hace sus meditaciones literarias. La hamaca es fundamental para mí. ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo ancestro montubio. Yo soy hija de padres montubios de Vinces, de la provincia de Los Ríos. Yo nací, por supuesto, en el campo y viví en el campo hasta los 7 años, Olguita. A los 7 años, porque mis hermanos mayores ya habían terminado la escuela, la instrucción primaria en la escuelita del sector, mis padres migraron, compraron una casa en el pueblo y para llevar a mis hermanos a estudiar en el colegio, porque en los campos en esa época, por lo menos el que te estoy hablando, no había colegios. Entonces fue la primera migración. Y yo tenía 7 años en esa época, llegué y bueno, entonces yo empecé a estudiar en el pueblo, en Vinces. Y luego, esa es la norma de la gente montubia de los campos, ¿no? Que migra por necesidad de sus hijos que estudien. Luego, cuando ya yo terminé el bachiller, ya mis hermanos también habían migrado acá para seguir estudios universitarios, pues yo también tuve que hacer lo mismo. Migrar para realizar estudios universitarios en los pueblos no hay universidades. Eh, Ahora un poco ha cambiado el panorama, pero no es que ha cambiado tanto, ¿no? Claro. Claro, y, y, esa es una de las razones de las migraciones, campo-ciudad, pueblo-ciudades, digamos. Por eso es que siempre hay una migración hacia Quito o hacia Guayaquil, que son como los centros urbanos más grandes y donde puede haber educación, ¿no? Universidades, y uno ve como en esas ciudades puede tener como un proyecto más amplio de vida. Creo, yo lo entiendo esas Claro. migraciones desde ese sentido. Por supuesto, claro, están, como tú dices, la parte de los centros de estudios y adicionalmente oportunidades, ¿no? Oportunidades laborales, de poderse desarrollar y luego, ¿por qué no de ahí tomar otros rumbos, ¿no? Que es lo que precisamente en muchos de los casos se ha hecho. Las ciudades más grandes están precisamente en ese trajinar. Pero claro, tú eres de Vinces, París chiquito. Claro, y otra cosa, yo y mi familia siempre hemos permanecido en el lugar, digamos, por estudios, toda la gente, mi familia, mis hermanos, eh, Pero toda la como familia a se mudó, Guayaquil. ¿verdad? Sí, pero está la casa, está la pequeña finca, todo está intacto y entonces hay un permanente vínculo campo-ciudad, campo-ciudad.
Y eso me parece muy interesante, porque yo digo, la visión de un ser humano, la forma de ver y entender el mundo, se configura en los primeros años de vida. Entonces, para mí, mi universo, mi configuración, mis recuerdos, así más remotos, están en eso, en la ruralidad, en el campo, en los montubios. Entonces, para mí, todo eso lo tengo tan intacto que él forma una parte muy importante. Eh, antes. Y en este tiempo como que cobra esa importancia y esa por la necesidad precisamente de poder estar en los sitios mucho más abiertos, ¿no? Y rodeada de la naturaleza, que es lo que no te ofrecen las grandes ciudades. Pero por supuesto, sabes que es hermoso, hermoso caminar, caminar por el campo, caminar en medio de la naturaleza, tener los frutos a la mano, y aquí un naranjo, y acá un limón, acá un mamey, un aguacate, un zapote, una sandía, papaya, o sea, todos los frutos a la mano, es otra vida. Siempre, yo siempre me acuerdo de mi papá que le decíamos, papá, cómpranos una cola, cómpranos una Coca-Cola. ¿Pero por qué Coca-Cola? A ver, cojan una papaya, tomen tal cosa y hagan un jugo de eso. Pero no, nosotros no queríamos eso. No, es que queremos cola, pero claro, ahora cuando yo ya estoy adulta, estoy vieja, digo, ¿cuánta razón tenía mi papá? Y ahora, si a mí, uno de mis sobrinos, puesto que no tengo hijos, me dice, ay, quiero cola, yo le digo, cola, tome jugo, tome jugo natural. Bueno, sí, y tampoco a entender. Y tampoco, ¿no? Fíjate, y entonces uno, cuando es adulto, ya cuando es viejo, uno comienza a entender a los padres y dice, uy, qué sabio era mi papá, qué sabia era mi mamá, qué sabia es mi mamá. Sí. Claro, pues que ya habían vivido lo que precisamente a nosotros nos faltaba por vivir en ese momento. Y por eso es que a veces yo digo que quisiera tener la experiencia que me da esta edad, pero tener 20. Claro, claro, claro. Pero decir, con la experiencia de los 50 y tantos, o sea. Yo también digo lo mismo. Yo quisiera recorrer el mismo camino que he recorrido, exactamente igual. No lo cambiaría, pero sí quisiera ahora la cabeza actual para recorrer todo ese trayecto. Ay, sería, imagínate, eso sería formidable, pero bueno, así es la vida y eso hace que nosotros escalón a escalón vayamos forjando ese futuro y por eso es que ya pues los adultos tienen de alguna manera a través de esa experiencia la posibilidad de de aconsejar, de decir cuáles son esos caminos que pudieras transitar, pero claro, cada uno quiere hacer su propio camino y está bien también. En todo caso, claro, el tema de emigrar y de venir pues de sitios pues tan lejanos en ese caso y luego involucrarse en los temas culturales, ¿verdad? Y como mencionábamos también en su momento, empezar a mirar este mundo de diferentes posibilidades y que la cultura siempre fue o ha sido ese patito feo en el que no se le da todo ese énfasis como nosotros quisiéramos o como quienes están inmersos dentro del aspecto cultural también quisieran, ¿no? Siempre vemos que estos sitios siempre están llenos de las mismas personas. Yo al menos cuando voy veo las mismas personas de siempre, ya un poquito mayores, todos, pero ¿qué tanto, ya que tú estás ahora aquí que estamos conversando, ¿no? Siempre he tenido la idea de pensar en estas salas de redacción, un momento determinado, cómo se escoge realmente una noticia cultural, cómo se escoge el hecho de qué publicar cuando tienes tanto, porque me imagino que llega mucha información a los medios, ¿no? Y cómo hacer, qué es lo que verdaderamente tiene que contemplar quien hace promoción y difusión dentro del ámbito de la cultura, para que no sea pues ese documento, ese boletín, no sea el que se quede en la mesa y se archive, sino más bien sea el que salga a la luz y se pueda promover lo que están haciendo, ¿no? Las actividades. Bueno,
quiero decirte que si bien Guayaquil ha tenido como una tradición, digamos, de un periodismo cultural, literario, en la época que a mí me tocó vivir en las redacciones, más bien yo tengo la idea, y esto tal vez me dirán no es así, pero bueno, yo estoy hablando desde mi Claro, experiencia. Y entonces te diré que lo que yo he percibido es que los medios de comunicación no tienen definida una política cultural. No existe una política cultural dentro de los medios de comunicación. Eh, Sin embargo, han creído que sí tiene que haber por ahí un espacio más o menos así donde se difundan las cosas de cultura, de literatura, de arte, ya. Ellos lo ven así, pero no lo ven como algo importantísimo, como cuáles son las áreas importantes en los medios de comunicación. Por lo menos desde que yo comencé a hacer periodismo y hasta hace muy poco que yo ya dejé las redacciones. Política, economía, deportes. Esos son los tres pilares de todos los medios de comunicación. Y cuando digo deportes, es fútbol. Le hace fútbol. Como que si solo fuera fútbol el deporte. Eh, Dona y Emelé, para de contar. Así es. Tienen estas otras áreas y especialmente la cultura, el área cultural donde hay una persona o a veces dos, como máximo ya. Pero esas secciones culturales dependen más del esfuerzo, la voluntad y la visión de la gente que está allí de que haya una política cultural real de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué vemos? Si hay un periodista interesado, que realmente le interesen los temas de arte, de cultura, y que se mete, que lee, que va, que visita, que conversa, eso va a funcionar, creo que relativamente bien. Si no hay estas personas entusiastas y que estén con esta voluntad de hacer cosas, se hace menos y no va a importar. No les va a importar. Así de simple. ¿Mm? Ese es el punto, que no va a importar, que es lo más triste. Que no les va a importar. Entonces, por eso yo creo que primero tiene que haber una política real de apoyo a la cultura, pero además, las personas que estén ahí, sí es necesario que les guste, en primer lugar, y luego que se formen. Es decir, más importante es el entusiasmo, porque el que está entusiasmado por eso se va a ir formando. Así de simple. El que no le interesa estará ahí por gusto y no hará ningún esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Sí, Sí. definitivamente. Entonces yo creo que, bueno, en mi época había alguna gente de otros medios que yo veía que tenían mucho interés de ir, de visitar, de ver cosas, de irse autoformando. Y creo que yo soy producto de eso. Es decir, en la época que yo comencé a hacer periodismo cultural, por supuesto no había especialización en periodismo cultural. Nos daban en la universidad el título de licenciado en comunicación social, periodista, sí, de general, nada más. Ahora hay menciones que en esa época no había, ahora hay maestrías en periodismo cultural, creo que hasta doctorado, pero en mi época había que autoformarse, ¿no? ¿Y cómo uno se autoforma? Asistiendo a los lugares, viendo, conversando con la gente, leyendo, vivenciando. O sea, uno se va haciendo con la experiencia, con la práctica, con las lecturas. No hay otro modo, no hay otro modo. Y aunque tengas tú un título, si no tienes esta otra parte de experiencia, tampoco te va a servir de mucho el título. Yo creo que tiene que haber una fusión de las dos cosas. O sea, lo académico, pero también la experiencia. La Eso. experiencia.
la Así es. experiencia. Y ahora imagínate tú, cuando hablamos de periodismo cultural, ahí están todas las ramificaciones derivadas de lo que tiene que ver con la cultura. Y entonces pelea cada uno de ellos, cada una de las necesidades que tiene pues el pintor, el escultor, y entra pues la parte literaria, entran los poetas, entran todos, la música, la danza, tanto, cómo batallar allí entre todos esos, esas diferentes necesidades de dar a conocer en los diferentes ámbitos culturales y cómo adentrarse al tema todavía mucho más complejo como es el tema de la literatura y el tema de la lectura como tal, porque tú ves, es algo que poco a poco se ha ido perdiendo, sobre todo los libros y eso que todos añoramos o los que nos gusta la lectura. Bueno, tú realmente eres pues ya, eres otro nivel de lectura, Clarita, porque de verdad que es impresionante la cantidad de libros. De hecho, ¿cuántos libros tú te lees en el año? Para no decir en el mes, sino en el año. Oye, no tengo un cálculo, pero ¿sabes qué? Después que yo salí, desde antes que saliera del universo, pero ahora después, yo en el 2015 terminé mi relación laboral de periodista de planta con el universo y me quedé como una columna de opinión. Me invitaron a que continuara con una columna de reseñas de libros en el suplemento dominical La Revista. Y eso lo hago cada 15 días, ¿no? Entonces, siempre por lo menos 2 libros al mes. Estoy pensando en libros, en la coyuntura, en cosas que tienen. Entonces también ese es un ejercicio. Creo que tener una columna es como un ejercicio que te hace de lectura y decir, bueno, voy a escribir esto, entonces, para estar pendiente de los libros. Pero por otra parte también siempre tengo lecturas alternas, paralelas, leo una cosa. Ahora también se lee de diversos modos, especialmente ahora en la pandemia, por ejemplo, te digo, eh, se murió Tábara. Eh, el maestro Tábara se murió hace, ¿qué? 3 semanas. Entonces me acordé que hay un libro de Tábara publicado, sobre Tábara, publicado en el año 90, creo, de la década de los 90. Pues yo lo había leído hace muchos años y con ocasión de que Tábara había fallecido, busqué en mi biblioteca y lo encontré. Aquí está el libro de Tábara, lo volví a leer, por decirte. Siempre las coyunturas también me mueven a otras cosas. Entonces, dije, lo voy a leer y encontré cosas que ni me acordaba. Las refresqué acá, por ejemplo. Entonces, muchas cosas de Tábara. Así voy leyendo. En esa época justo estaba leyendo un libro de Efraín Villasís, me parece, una novela que se llama Ciudad, se me olvidó exactamente el título. Pero eso era lo que estaba leyendo. Muere Tábara, me pongo a leer lo de Tábara. En medio de eso, también estaba leyendo el pensamiento de María Zambrano, una filósofa española, y que la encuentro maravillosa. Estaba leyendo algo sobre la piedad. ¿Ella qué opina sobre este sentimiento, la piedad? Y así. Entonces, poco a poco voy leyendo. Y otro proyecto... Puedes leer varios libros a la vez. A la vez. Y hay uno que lo voy a tener de cabecera todo este año, o sea, voy a leer otros libros, voy a leer literatura, pero mi proyecto de este año, que ya lo comencé, es leer la Biblia de principio a fin, de principio a fin. Siempre, pero eso sí es complejo, ¿ah? Si has visto que en todas las religiones siempre leen el versículo tal, el no sé cuánto, el salmo tal, pero no leen la Biblia de corrido como un libro de principio a fin. Y siempre dicen, no, es que tú tienes que tener guía, no la puedes leer así. Entonces la leen fragmentada. Y yo digo, pero ¿por qué la leen así? Y yo quiero leerla como un libro
así con una visión laica, la estoy leyendo con una visión laica, de principio a fin. Voy anotando mis dudas, voy anotando las cosas que me han llamado la atención y digo, mi proyecto es terminarla y cuando la termine voy a buscar las explicaciones, los Pero, porqués. o sea, se dice que la Biblia es muy compleja de entender porque como tiene tanto Ajá. detalle y sobre todo el entendimiento, va por también el entendimiento de cada uno, la interpretación que en muchos casos se le da. ¿Tú lo estarías haciendo desde la religión o desde lo religioso o como un libro de los que tú has leído en su momento? Yo me he propuesto leerlo como un libro, por eso te digo, estoy leyéndolo Ya, con una visión laica. O laica, sea, perfecto. he dejado suspendida esta religiosidad y decir, voy a Perfecto. leerlo como leo cualquier libro. Cualquier libro. Así lo estoy leyendo. De manera que ya pasé Génesis, ya pasé Éxodo, ya pasé Levítico y ahora estoy en Números, creo que se llama, y así. Entonces, y hay cosas que me han sorprendido así, grandemente, pero nunca había hecho ese ejercicio y me parece que es un ejercicio que me lo debía y estoy contenta de estarlo haciendo. Increíble, increíble. Ahora, yo cuando leía, pues precisamente al inicio, justamente hay una entrevista que tú hiciste a uno de los escritores latinoamericanos y que son parte de este libro tuyo, que es de entrevistas, los herederos del lenguaje. ¿Cómo es hablar con Mario Vargas Llosa? ¿Qué me puedes comentar respecto al conversar con un personaje como este, Premio Nobel de la Literatura? Bueno, siempre estos personajes como que intimidan. Yo creo que en la sola idea de pensar que voy a entrevistar a Mario Vargas Llosa, voy a entrevistar a Carlos Monsiváis, así, o a Elena Poniatowska, pueden ser intimidantes, pero fíjate que tal vez son los nombres que intimidan. Cuando hay esa relación y se comienza a conversar, uno se da cuenta que son seres humanos tan iguales a ti, tan iguales a los otros. Es decir, entonces, ¿qué encontré en Mario Vargas Llosa? Creo que es un hombre tremendamente educado, una educación, un respeto por el otro, por el tiempo del otro. Eso me gustó mucho y me impresionó de él. Eh, Tú lo entrevistaste 2 veces. Debieron ser diferentes. O sea, ¿cómo fue entrevistarlo la primera vez y luego cuando lo volviste a entrevistar? ¿Qué es lo que, como tú dices, bueno, lo primero es precisamente lo intimidante, pero sabes que a veces lo que pasa es que uno siente que a lo mejor no tiene todo lo que necesita tener la cabeza para poder conversar con alguien que conoce tanto y que tiene tanto mundo de pronto, ¿no? Entonces como que uno se siente intimidado por ese lado, entonces uno se va a quedar así como que, ¿cómo no sabía tal cosa, no? Uno dice, ay, pero, o sea, ¿cómo no vas a saber tal cosa que pasó de tal época? No sé, o sea, es la capacidad de poder decir, no, no lo sé, a ver, cuéntamelo. Y es lo claro, que yo quiero que me cuentes tú a mí. mira, yo he aprendido algo en estos añitos, digamos, de hacer periodismo. Nunca uno tiene que hacerse chévere o el que lo sé todo. Creo que es un error periodístico hacerse el que uno se lo sabe todas. No lo Así sabe. Primero, no es verdad que uno se lo sepa todas. Eh, todos somos ignorantes de cosas, no sabemos. Entonces, frente a eso, creo que lo mejor es la humildad, ¿no? Entonces, no ir ante nadie con que yo me las sé todas. A mí siempre me ha chocado un poco ese periodismo avasallador, yo no lo soporto. sí, a mí tampoco me gusta. No, hay gente que les gusta ese tipo de periodista avasallador, ¿no? Pero bueno, Sábelo no, todo. yo sábelo todo. Yo creo que más bien me he identificado con ese periodista que más bien no sabe y desde su no saber pregunta y quiere saber, ¿no? Eh, Así como entrevista posiblemente Elena Poniatowska, entrevista así, con una suavidad, como que no lo sabía, pero tal cosa. Y
algunas, yo creo, Leila Guerriero también tiene esa forma de como que más bien de no saber, o sea, aunque lo sepa, pero hay cosas que lo mínimo, las minucias, los detalles, creo que eso es, bueno, eso es un aprendizaje, te Claro. decía. Entonces, la Mario primera Vargas vez Llosa. yo entrevisté a Mario Vargas Llosa fue, no sé, tal vez en el 2000, 2002 quizá, o 2000, no me acuerdo exactamente el año. Pero resulta que él estaba invitado a la Feria del Libro de Bogotá y estaba presentando una novela que se llamaba El paraíso en la otra esquina. Entonces yo me di cuenta de eso, empecé a hacer contacto con la Feria del Libro de Bogotá, con Alfaguara Bogotá, y porque yo quería una entrevista y finalmente cuando uno molesta y molesta, sigue la consigue. Entonces me dieron la Sí. entrevista y me dijeron, bueno, que vaya a Bogotá. Y yo me fui a la Feria del Libro de Bogotá y ciertamente estaba pautada la entrevista. Entonces yo llegué a una casa, me acuerdo que se llamaba Casa Medina, un hotel donde él estaba hospedado, Mario Vargas Llosa, en Bogotá. Y yo iba con la idea de preguntar por la persona que me había hecho el contacto de la entrevista. Pilar se llamaba esa chica, me parece. Entonces yo iba a preguntar por Pilar en la recepción del hotel. Cuando miro, había un señor leyendo el periódico, estaba todo tapado, pero le salió un pedacito así como de canas. Entonces me acerqué, me di cuenta que era Mario Vargas Llosa y él amablemente me dijo, hola, sí, usted viene por la entrevista, por supuesto, me dice, comencemos cuanto antes, vámonos a un lugar tranquilo, fuimos así y empezamos a conversar. Me pareció súper amable, ninguna, algo muy interesante en él, ninguna pregunta le parece boba, ninguna entrevista le parece impertinente, ninguna entrevista, o sea, él tiene la voluntad de conversar. Eso también he visto en muchos entrevistados y me ha llamado la atención. Es decir, no hay esa arrogancia de decir, pero esa pregunta no me gusta, ay, pero esa pregunta es impertinente, pero esa pregunta está mal hecha, pero esa pregunta, o sea, no, sino de entablar el diálogo, de entrevistar. He encontrado a mucha gente de esa forma y me gusta esa forma de ser. Por supuesto, también he encontrado de los otros, pero para mí esos no son modelos a seguir. Para mí son modelos a seguir estos que te Claro, digo. Uh -huh. claro, claro. Entonces, luego a Mario Vargas Llosa lo volví a ver en Quito. Él estuvo invitado en Quito, tampoco me acuerdo el año, pero vino a Quito a dar unas conferencias. Asimismo, pautamos una entrevista con la gente que lo trajo y lo volví a ver en un hotel del centro histórico. La misma impresión que tuve esa primera vez, la tuve en una segunda ocasión. Asimismo, educado, considerado con el tiempo, respetuoso de las preguntas. Me quedó una buena imagen de Mario Vargas Llosa. Por supuesto, él ahora muchos lo ven como conservador, como puede ser. Cada quien tiene derecho de ser como quiere ser. Pero en este campo que te digo, de estos encuentros, de estas conversaciones, me quedó una súper buena impresión de él. Ahora, escribir un libro es algo que siempre creo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Tenemos que escribir algo de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado. Tú, desde la parte como autora del libro de entrevistas, ¿qué resaltas más? Bueno, primero, ¿dónde lo publicaste? Porque yo no sabía de ese libro, Clarita. ¿Dónde lanzaron ese libro? Bueno, ese libro te cuento que lo publicamos ya hace tiempo. Fue en el 2013, me lo publicó Editorial Mar Abierto, que es de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí. ¿Ya? En esa época dirigía la editorial un escritor que se llamaba Ubaldo Gil, hermano de Pedro Gil, el poeta manabita. Ubaldo falleció luego de un infarto, creo. Entonces, bueno, ese proyecto, que era un lindo proyecto editorial, creo que se vino abajo. Bueno, no sé, le perdí la pista, no sé en qué está. O si sigue o si murió, pero
Cuando estaba en su apogeo, cuando Ubaldo estaba dirigiendo, fue que yo lo publiqué. Y es una reunión de entrevistas que yo le había hecho a escritores latinoamericanos, escritores iberoamericanos, con los que había tenido la oportunidad de conversar a lo largo de los años de trabajo, ¿no? Como escogí a estos 13 porque me parecían que eran diversos, porque eran representativos y porque cuando uno trabaja para diario a veces es muy coyuntural, ¿no? Si ves, el periódico es como para el día, es diario. Y al siguiente día o después de un mes o después de 2 meses pueda que te pierda vigencia. Creo que yo rescaté de las entrevistas la atemporalidad, es decir, escogí las entrevistas que se podían sostener en el tiempo, que no eran tan coyunturales, que había unas respuestas que se podrían leer hoy, mañana, después de un año, después de 3 años, y no iban a tener una variación. Entonces ahí está la temporalidad. Esa fue la idea de esta recopilación de entrevistas. Así, increíble. A ver, voy a saludar a quienes nos están siguiendo en este momento a través de Facebook del periódico El Costanero y están Anne Marivalde, quien estaba pues pendiente de que no llegábamos con la imagen. Gracias, Anne Mari, desde Chile, ella nos saluda, Chile Turístico. Germán Arriaga, también Alberto Pareja, saludos, gracias Albertito por estar por aquí. Jan Castro, muchas gracias por estar. Víctor Madrid, Jorge Cusñay, Joffrey Campi. Hola Joffrey, gracias por estar aquí junto con nosotras. Dice, se hace camino al andar. Bueno, definitivamente, sí, eso es lo que vamos haciendo todo este tiempo. Rocío Andrade, Yolanda Plasencia también nos está viendo, Cecilia Vázquez, interesante entrevista, felicitaciones para Clarita, gracias Ceci por estar aquí con nosotros. Y bueno, sí, efectivamente, y como dice Joffrey, se hace camino al andar y en eso estamos. Lo importante es que mientras andemos, vayamos haciendo que ese camino verdaderamente sea pues lo que necesitamos ir dejando como legado, porque tampoco no es la idea de, si ya tenemos estas oportunidades, lo importante es ir haciendo todo este trabajo y ese trayecto que, por ejemplo, a mí me encantó cuando yo en el año 2018 escuché del programa que tú implementaste en el MAC de Abuelo de Página, que primero me pareció excepcional el nombre del programa, me parece increíble y sobre todo estos diálogos que son diálogos mensuales, literarios, ¿no? Y en vivo, y van gente que representativa, tanto nacional como sé que también has tenido a nivel internacional. ¿Cuáles han sido o sea, ya llevas varios años desde el 2018, ¿no? ¿Vas a seguir en el 2021? Porque Sí, estuvieron, bueno, hubo el corte porque hubo la pandemia, pero también lo hiciste por internet. virtual, sí. Sí, fíjate que, bueno, yo desde el 2018 me vinculé al MAC y me vinculé desde la gestión cultural, ¿no? Entonces, lo que pensé es en fusionar dos aspectos, la gestión cultural y el periodismo, la comunicación. Y ahí se fusiona bien. Por otra parte, yo estaba haciendo un periodismo cultural vinculado a la literatura, luego tenía esta columna de reseñas de libros en el Universo. Entonces, para mí como que todo era vinculante. Yo digo, bueno, a mí me gusta esta área, entonces vamos a desarrollar esta área. Pero además es una realidad. Lo que pasa es que tenemos muy buenos escritores, hay una excelente literatura ecuatoriana. Y sabes que en los últimos años, gracias a Dios, o digamos, o gracias a todo lo que está sucediendo, se está conociendo más, se está moviendo más, pero pese a eso, igual sigue siendo una desconocida para el gran público ecuatoriano. No, los índices de lectoría de literatura ecuatoriana no son abundantes, entonces creo que me parecen muy oportunos espacios que les digan, hey, miren, tenemos unos escritores muy buenos, muy buenos. Hay unos libros excelentes. A ver, ¿qué tal
se los presento, se los presento. No, no les estoy diciendo compren, lean, no, no es nada esforzado, simplemente es decir, pero miren, aquí los tenemos, escuchémoslo. Es un poco. Esa es la labor de mediación que tienen que hacer los periodistas, los gestores culturales, es decir, mediar, como ser un puente entre el posible lector y el autor, ¿no? Que haya este encuentro, facilitar el encuentro. Creo que eso es lo que yo estoy haciendo, me interesa hacer, y así nació este Abuelo de Página. El programa Abuelo de Página además parte pensando en ese refrán que es abuelo de pájaro, creo, ¿no? Abuelo de pájaro, claro. Entonces, es un poco para vincular como este nombre literario con esto popular, que sea de fácil recordación. Y entonces, ahí hay un juego, el abuelo de página. Y empecé a invitar a autores ecuatorianos, primero de forma presencial cada mes. Y la sorpresa fue que no solo que tenía buena aceptación del invitado, de decir, ah, bueno, voy, sino del público. Oye, había mucha gente que asistía y eso es buenísimo. Uno siempre piensa que estos temas no tienen público, que no va a haber un público para una conversación. Y resulta que estábamos equivocadas, sí hay público, sí hay público. Y entonces esto me lleva a pensar que no es que la gente no quiere leer o está rechazando algo, sino que no ha tenido la oportunidad de que se lo presenten. Es decir, entonces, una vez que se lo presentan, ah, dice qué interesante, ah, me gustaría leer. Entonces, eso es lo que tienen que hacer los medios, las instituciones culturales, o sea, trabajar en eso, que todo lo que se produce, que los bienes artísticos, los bienes culturales circulen, sean conocidos, que haya esta mediación entre los creadores, entre los artistas y el público. No te oigo. Sí, precisamente, Clarita, es como cuando uno va a un seminario, siempre la persona que está en la conferencia te dice sobre un libro que ha leído y que se refiere a ese cuando está dando la charla. Precisamente es parte de lo que uno tiene que ir tomando nota, dependiendo de, precisamente en este caso, los temas literarios, ¿no? Y no es que no hay público para la cultura, lo que no hay es espacios que estén realmente trabajados para poder hacer que la gente vea como ese el recurso para poder obtener información que le permita luego recabar libros o por dónde ir, porque como hemos estado mencionando en el transcurso de este tiempo, a las personas no les gusta preguntar, quedar en evidencia que no sabe de pronto de algo porque piensa que es algo malo, entonces no tiene a dónde ir, a dónde recurrir, pero si ya se crean espacios en diferentes ámbitos, obviamente va a llegar, como por ejemplo, mira que Geoffrey Camping nos dice ahorita, abuelo de pájaro, lo puso ella, pero es abuelo de página. Lo he escrito como abuelo de pájaro. Es que abuelo de pájaro es la referencia, ¿verdad? Un programa maravilloso que me permitió reencontrarme con una pasión que vive en mí, que estaba dormida. Entonces, lo que hizo fue precisamente despertar esa posibilidad de que, yo tengo este sentimiento y tengo esta posibilidad de también plasmar letras, que es lo que pasaba cuando tú, no sé si debes recordar el Festival de Artes al Aire Libre, que lo que quería precisamente era motivar a la gente, más o sea, los artistas, digamos, consagrados en un momento determinado se prestaron ¿para qué? Para motivar a que las personas lleguen al sitio y que esas personas al final, los que pasaban, digan, yo también puedo dibujar, o yo también puedo leer, o yo también puedo hacer poesía, o también puedo declamar, o puedo danzar. Entonces había esa oportunidad precisamente de motivar, ¿no? De motivar a las personas a hacer algo dentro de las artes que les guste. Entonces, ese programa, por eso me parece súper interesante, porque, y más que nada, Clarita, el hacer eso y que la gente definitivamente sea convocada y llegue, es increíble porque es tan difícil
que alguien pues se preocupe por ir a hacer este tipo de stop y decir voy a ir a ver o voy a ir a escuchar sobre un libro, por lo que estamos hablando, ¿no? De poco a poco pues la gente va soltando el tema de los libros, la internet, las redes sociales, todo eso pues te lleva hacia otros lados y no, pero este programa que ustedes han creado obviamente cumple ese cometido, ¿no? Como gestora también dentro del ámbito cultural, me pareció súper interesante. Por ejemplo, dentro de las personas que tú invitaste, ¿qué tanto, o sea, cómo vieron y qué tanto hubo esa retroalimentación también, ¿no? Del artista versus su público? Porque esa es otra, también a veces da miedo acercarse a ciertas personas, porque como que tampoco no son tan cercanas. Bueno, no te comprendí mucho el sentido de esa A última veces los expresión. artistas no son tan cercanos con el público, entonces alguien va y pregunta y es como que no es obvio que tal cosa o tal otra. A eso me refiero. Ah, ya. A veces... Bueno, sabes que todo, yo creo que hay una disponibilidad de todos los invitados de realmente conversar y de develar su obra. Yo creo que eso es importante. Además, el programa tiene un tono muy conversacional, es decir, a ver, conversemos. No estoy diciendo, a ver, aquí vamos a hablar de literatura los que sabemos de literatura, porque no es así. Es decir, es un tono de encuentro, de conversación sencillo, ¿no? Yo creo que para cosas más complicadas está la academia, los académicos. Acá estamos haciendo un trabajo de acercamiento sensible, periodístico, respetuoso, por supuesto, siempre, y sin que diga que alguien que quiera preguntar no diga, uy, Dios mío, es que yo no sé de literatura. A ver, conversemos de libros como podríamos estar conversando de una película. Así mismo cuando uno dice, oye, ñaña, me acabo de ver una película que es buenísima, imagínate, y escuché esta canción, qué chévere. O sea, ¿por qué no podemos también decir de la misma forma, refiriéndonos al libro? Ah, me acabo de leer este libro y te lo recomiendo, es muy lindo. Ah, ¿ves? Creo que como que cojamos esta cotidianidad sobre los libros, ¿no? No es cierto que solo los entendidos pueden hablar de arte, porque los otros son bobos que no entienden. O sea, ha habido este sentido a veces de la cultura, del arte, de creer que todo es vertical y que tiene que haber alguien experto que nos habla y el otro usted no opine, usted no hable, usted solo escuche porque usted no sabe. Entonces, fíjate, esta verticalidad ha hecho mucho daño. Yo creo que más bien tenemos que hablar desde una sencillez, desde una horizontalidad, o sea, que los diálogos, los encuentros sean de esa forma. Claro, es que por eso te lo mencionaba, porque sí ha pasado. Y como yo también he estado inmersa pues, en el tema del artístico y me doy cuenta que precisamente uno de los temores que hay es precisamente ese, ¿no? El acercarse al artista, a la persona pues, que hace algún tipo de actividad en este ámbito. Ahora, por ejemplo, en el caso de las ferias del libro, ¿no? Y todo esto que ustedes estaban haciendo también desde el MAC una feria, ¿verdad? A ver, no, lo que hicimos, yo en el tiempo que estaba en el MAC, lo que hemos hecho es que el abuelo de página siempre comienza en abril. O sea, es decir, en abril como que decimos es el arranque de temporada y un día, y en el abril del 2019 creo, porque el 2020 no se pudo hacer nada por la pandemia, hicimos como una especie de feria de libros, es decir, a ver, aquí hay también un movimiento muy interesante en Guayaquil, que se han abierto pequeños espacios donde se promociona la lectura, hay clubes de libros, hay gente que vende libros, edita libros, hay libros nuevos, libros usados. Entonces, yo dije, bueno, hay que invitar a todos ellos que están por ahí dispersos, vengan a exponer al MAC. Entonces hicimos un día
todos ellos se reunieron en el MAC para el Día del Libro y hicimos como una fiesta del libro. Y entonces fue mucha gente, hicimos conversatorios, presentaciones de libros, venta de libros, o sea, cada gente que vaya, es decir, cada espacio cultural que ingrese lleve su producto y fue muy chévere porque mucha cultura, muchos libros, intercambio, conversaciones, fue muy lindo. Entonces, ¿por qué te mencionaba esto? Porque ahí se reunió mucha gente que estaba haciendo difusión de libro, promoción de libro, y se dieron cuenta que no estaban solos, que había otra gente que estaba haciendo lo mismo que ellos y dijeron, pero ¿por qué no nos asociamos? Hagamos una asociación. Y de ahí que se conocieron surgió la idea de reunirse y a partir de ahí siguieron reuniéndose y surgió entre ellos una asociación que se llama La Colectiva, que es Asociación de Libreros de Guayaquil. Entonces, fíjate, que una idea mueve otra idea, que otra idea patrocina otra idea, y así. Es que las ideas no vienen solas a la cabeza. Siempre tienes que alimentar la cabeza de ideas para que a su vez surjan otras ideas. Sí, es que sabes que el problema mucho tiene que ver también con a veces el tema de la asociación, ¿no? Cómo nos asociamos, de qué forma, cuáles son los beneficios, por qué es bueno asociarse y sobre todo que se entienda que a veces todos quieren hacer las cosas también por su lado, ¿no? Por su lado, porque ya sea que no se ponen de acuerdo, qué sé yo. Pero es tan importante precisamente a través como tú dices, de nuevas ideas, ir creando y sobre todo conformándose. Me imagino que en este tema, ya cuando alguien va y quiere conocer sobre algún tema del libro, por ejemplo, no lo tengo yo, pero entonces tú llamas al otro, que a lo mejor este lo tiene, y así sucesivamente también debe ser una cadena en la que a nivel de comunicación resulta poder hacer y girar los libros. Pero otra de las cosas que también pasa es el hecho de la producción de libros. ¿Qué tanto? Porque, por ejemplo, mira, en el Museo Municipal se hacía en un momento determinado un tema de gestión editorial permanentemente, pero luego supe que ya no se hacía y se quedaron pues libros ahí pendientes. ¿Dónde y por qué? Tú que estás más cercana a todo eso, ¿dónde se está haciendo en este momento producción, por ejemplo, de libros, gente que está escribiendo y que los tiene allí archivados y que no los ha podido publicar? Producción de libros. Aquí actualmente, por ejemplo, una editorial de libros es El Cadáver Exquisito de María Paulina Briones y su Casa Morada. Ella está haciendo un extraordinario trabajo de edición de libros. Es un proyecto privado, pequeño, pero súper sostenido. Me parece que ese es un proyecto muy interesante. Luego, desde la Universidad de las Artes, también los estudiantes jóvenes tienen proyectos editoriales muy interesantes, que también yo creo que está surgiendo una nueva generación de autores, una nueva generación de editores, de gestionadores de la cultura. O sea, yo creo que se viene algo muy bueno para la ciudad. Creo que estamos fortaleciéndonos en el sentido del arte y la cultura. Por otra parte, yo creo que también es importante que entendamos que hay que trabajar coordinadamente, de manera aunada y colectiva. A veces me da la impresión de que Guayaquil, la gente de Guayaquil no es así, no lo sé. Yo siempre digo que, no sé, tal vez es por clima, por temperamento, no lo sé por qué, pero es como más difícil. La gente es un poco, yo siempre digo, una muestra de cómo es la gente de Guayaquil, quizás sea que en Guayaquil nunca se ha podido instaurar el taxímetro. El taxímetro funciona en Quito, funciona en Cuenca o en cualquier otra ciudad del Ecuador. En Guayaquil nunca ha podido funcionar por más multas que les pongan a la gente. Y yo, si ves que la gente aquí en Guayaquil le gusta hacer negocio directo con el taxista, llévame a tal parte. ¿Y cuánto me va a cobrar? ¿Y por qué me va a cobrar? Entonces hay esa forma de negocio directo. Yo no sé si esa es una forma de ser del guayaquileño, pero no lo sé.
Sí, es verdad, es la negociación, es el de siempre hacer esa gestión, ¿no? De no pagar lo que estás pidiéndose y hay ese trance, ese transar, a ver cuánto, no sé, medio árabe, medio judío, no sé. Yo siempre me he preguntado, ¿y por qué es que en Guayaquil Sí. no podemos aceptar el taxímetro? Yo me voy a Cuenco, me voy a Quito y yo me subo al taxi, lo hago parar, me subo nomás y me despreocupo, llego y cuánto es, punto, uno paga. Y no sé por qué en Guayaquil no funciona de la misma manera. Claro, no, es que sabes que tú me haces acuerdo que en un mercado árabe me dijeron, la primera cosa que me dijeron, vaya, pero no pague lo que le están pidiendo, porque ahí lo que cuando le dicen un valor, ahí empieza la negociación. Tiene que estar en el no, tanto, no, tengo tanto. O sea, es el regateo, ¿no? Como que Ese todos estamos un poco involucradas en esa dinámica, involucrados. O sea, dinámica bahía, dinámica todo, ¿no? exactamente, entonces es como parte del juego, ¿no? De la negociación. Pero bueno, efectivamente hay cierto tipo de situación y creo que esa es la que en un momento determinado nos ha puesto, pues no, Costa Sierra y sobre todo Guayaquil, que es la que tiene pues más ese ímpetu y pensar que esta ciudad tiene muchas personas que también vienen de otros lugares y se acoplan inmediatamente también al sistema, ¿no? Increíble, ¿no? Porque uno finalmente termina, digamos, es que hay como una hibridación, digamos. Uno trae sus costumbres, uno llega a Guayaquil y trae su costumbre, pero a la vez la mezcla con las costumbres de aquí. Entonces se hace una mezcla, ¿no? Híbrido total. Por decirte, yo por supuesto vengo de lo montubio, pero soy una montubio urbana. Entonces, he escogido muchas costumbres de Guayaquil, pero de ciudad, pero también tengo mis otras costumbres y entonces es una mezcla. Eso, y uno convive, de eso se trata. Así es, totalmente de acuerdo, mi querida Clarita. Y bueno, yo creo que se nos ha ido el tiempo volando, como tu programa, Abuelo de Página. Es una hora también, ¿verdad? ¿Cuáles son los horarios? Cuéntanos un poco para que la gente sepa que hay el programa, cómo se tienen que unir, si se sigue haciendo pues a nivel virtual, cuáles son los tiempos. Ahorita me imagino que están en la preparatoria, ¿no? Sí, Preparando para iniciar la temporada. sí, oye, bueno, la pandemia nos cambió el mundo a muchos, a todos, a todo el mundo. El mundo fue cambiado por la pandemia y entonces todo lo que era presencial tuvo que cambiarse a virtual. Yo primero no tenía, digamos, no tenía mucha fe en que podría funcionar, pero luego ya me di cuenta de que sí funcionaba también y seguimos de manera virtual. Como te decía, siempre se hace un corte en diciembre, hay como, y en abril se renueva la temporada. Siempre es un diálogo mensual de 1 hora de duración. Siempre ha sido así. Ahora, algo interesante que ha pasado, y esto te voy a contar porque como que es producto también de este programa, resulta que en la Universidad Católica hay la carrera de comunicación con mención en literatura. Entonces, hay pocos estudiantes que tienen la mención en literatura, pero entonces los enviaron a hacer prácticas preprofesionales y tenían que escoger el lugar donde ellos querían hacer sus prácticas preprofesionales que mezclara literatura y comunicación. Pues te cuento que uno de los chicos dijo, no, yo quiero hacer mis prácticas preprofesionales en Abuelo de Página. Entonces, qué chévere, ¿no? Que alguien, un estudiante, algo, diga, yo quiero hacer mis prácticas allí. Claro. Entonces, la Universidad Católica hizo el requerimiento formal y todo institucional y bueno, hace sus prácticas, por supuesto, todo virtual, en Abuelo de Página.
Y como producto de esas prácticas y ese acompañamiento que ella, la chica, ha estado en los programas y ha estado conmigo todo este tiempo haciendo las prácticas, como trabajos, ella también tenía que hacer propuestas. Entonces, como parte de su pensum académico, ella propuso un programa que se llama Mosaico en la Literatura. Y lo está difundiendo en los meses que Abuelo de Página está de receso. Oh, ya. Ya, entonces surgió Mosaico en la Literatura, que es una propuesta de Camila Solórzano, que es estudiante de literatura, con mención estudiante de comunicación con mención en literatura. Hace 2 semanas se realizó el primer mosaico y tuvo como invitadas a escritoras que recién han publicado, que están comenzando a dar sus primeros pasos en la literatura, muy jóvenes, muy jovencitas, ¿no? Esas fueron 3 invitadas. Y el próximo viernes 12 de febrero hará su segundo mosaico literario, que igual tendrá a autores jovencísimos, autores emergentes. Entonces es como una ampliación del Abuelo de Página. Es decir, si Abuelo de Página generalmente ha conversado con autores que ya tienen una trayectoria, que tienen muchos libros publicados, o sea, claro. Mosaico en la Literatura toma los inicios. Y entonces como que ves que nos estamos complementando. Es un trabajo complementario bien rico que surge. Vuelvo a lo inicial. Una idea genera otra idea. Y entonces es lindo que esto esté sucediendo. Claro, lo importante y lo bueno es tener también el apoyo e ir de la mano también de personas que son las que precisamente están gestionando todo esto, pues no, con la experiencia y con el trabajo. Entonces, súper bueno porque, mira, los jóvenes que son precisamente quienes tienen que tomar la batuta también de esto, ¿no? Y seguir haciendo y creando para que puedan ir tomando ciertos espacios también e ir creando en otros lugares, porque bueno, eso es Guayaquil, imagínate en otros lugares, y yo en algún momento te decía, Clarita, en Salinas, en Santa Elena hay que hacer un Abuelo de Página, ¿te acuerdas que te comenté? Sí, claro. Así que va a haber que hacerlo en tiempos en los que no estás tú, que no se está haciendo en el MAC, entonces se pudiera hacer un programa de temporada de enero a abril. Me has motivado, mira. Sí, ve, interesante, claro, es cierto. Oye, y en cada ciudad o en cada provincia hay autores, entonces, claro, es con ir conociendo muchos autores. Acá, de hecho, ahorita que mencionas autores, hay un señor, Luis Coronado, que hablé con él justamente a finales del mes de enero, y él escribió un libro que se llama El Jinete Plateado. Ya. Y es una recopilación de varias, de leyendas de Santa Elena. Ah, así qué interesante. Ahí sería bueno el poder hacer algo, y ahí pues sé que hay más personas y habría que hablar, pues ya vamos a ver con quién podemos contactarnos y quienes nos están escuchando por allí, que ya estamos aquí con ideas. ¿No? Claro, oye, y yo siempre digo que en los temas de arte, de gestión cultural, de cultura, hay tanto por hacer, pero hay tanto por hacer, es que lo que tú dijiste, el mundo es grandísimo. Es que tanto quieres, o sea, lo que tú dijiste hace un rato, cuando en el periodismo cultural se trataba, ¿qué tanto quieres hacer? A partir de lo que tienes oportunidad donde te encuentras, ¿no? Eso es lo interesante y lo importante de que la gente tiene que entender, que las oportunidades están, pero ¿qué haces con esa oportunidad? ¿De qué manera la puedes gestionar? Entonces, es eso, ¿no? El ir mientras tú estás hablando, estoy escuchando, pero estoy también imaginando
que esa necesidad también hay en varios lugares, en este caso acá, en Santa Elena, y que sería increíble poder tener pues este programa acá también. Así que bueno, tenemos tantas cosas que podemos hacer. Voy a saludar a las últimas personas que se han ido uniendo. María de Fátima, saludos. Geoffrey dice, fantástico ver frutos inspirados en un proyecto. Felicitaciones, Clarita. Y Cecilia Vázquez dice, me parece excelente propuesta. Así que ya tengo barra también de la propuesta para Santa Elena. Así es, Clarita. Oye, me ha encantado conversar contigo y me recordaste ahorita de que habíamos conversado en algún momento el de ver al menos uno de los programas que que se pueda tener. No lo podemos hacer a lo mejor de forma presencial, pero a lo mejor virtual. Habría que ver cómo ustedes lo manejan, no tengo idea, pero sería bueno que lo podamos de alguna manera también gestionar acá. Así que compromiso. Ah, perfecto, perfecto. Tú sabes, a mí los temas de cultura siempre me apasionan. Yo me entusiasmo. Hay cosas que tú me dices y yo, bueno, qué lindo. No, definitivamente. Y yo siempre tengo que reconocer que dentro del ámbito del periodismo y de la comunicación y sobre todo de las relaciones públicas, que como tú mencionabas, no habían especialidades en temas de periodismo en algún momento, que tampoco en mi tiempo tampoco hubo en temas de relaciones públicas. A mí las relaciones públicas me abrieron muchas puertas, precisamente, y sobre todo también con los colegas, ¿no? Que siempre estuvieron dispuestos a todas las locuras que se creaban estaban siempre replicadas precisamente por personas sensibles, como en el caso tuyo, que quería siempre hacer más. Así que, bueno, hemos llegado a las 18:17, nos hemos tomado este minuto adicional. Bueno, no minutos, ya son como 15 minutos. Por el corte de luz. Exactamente, estoy más bien de alguna manera tomándome el tiempo que no tuvimos y que bueno, siempre va a quedar allí pendiente otra conversación y siempre va a quedar pendiente hablar más, porque así son mis amistades, mis amigas queridas. Siempre tenemos mucho que hablar. Muchísimas gracias, mi querida Clarita, por haber aceptado una vez más esta invitación, por habernos motivado. Yo creo que también se están quedando motivados quienes están con nosotros aquí a poder continuar con esta labor, la gestión cultural, el periodismo como tal, el periodismo cultural. Y desde Periódico El Costanero ya voy a comprometer también a que se haga esa sección de cultura y de literatura para que pueda ayudar a impulsar sobre todo el desarrollo de las artes a las personas dentro de en este caso, de la provincia de Santa Elena. Así que como última cosa, sí, Olguita, tú tienes ese medio, por supuesto. Yo creo que todo espacio es importante para las difusiones que queremos hacer. O sea, para que se difunda la literatura, para que se difunda el arte, todo espacio es importante. Los medios de comunicación tienen que tomar eso como muy en serio, ¿no? Espacios tradicionales, nuevos medios, todo el mundo estar en eso. Yo creo que sí se puede lograr. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, hemos llegado pues entonces al final de este programa de Conversaciones Frente al Mar. Muchísimas gracias a todos quienes nos han seguido y los esperamos para una nuevo programa el próximo jueves, que tendremos más de Conversaciones Frente al Mar aquí en Periódico El Costanero. Clarita, muchísimas gracias. Gracias a ti, Olguita. Mira, tienes que venir a la playa que está rico. Ah, claro, porque solo tú has estado frente al mar, yo frente a la compu. Tienes que venir para que también visites Isla de la Fruta. Ah, buenísimo. Buenísimo. Tienes que venir. No te olvides. Tienes que venir. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ya estamos fuera o todavía no? Ahorita vamos a salir ya.